se han reunido exaltados. ¡Ay, que estamos en vivo! Son las 5 en punto de la tarde, amigos. Y bueno, pues ya vamos a comer de aquí de la mesa con snack. La verdad les agradezco mucho los que mandaron a volar, los quiero con todo mi corazón. Ustedes ya saben quiénes son. Besos y abrazos para ustedes, de verdad que gracias por los chinos. Y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con esta segunda transmisión del día sábado. A ver, Johan, aquí vamos a tener. Ok, bueno, vamos a tener esta ocasión. Ok, vamos a tener esta transmisión a la productora de Procura Music, a la pastora Zoe Zuno. Y bueno, chavos, les pido que por favor pongan mucha atención en esta predicación. Yo sé que va a ser mucha bendición para sus vidas y los dejamos con este tiempo de enseñanza, de alabanza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí en la casa del Señor, compartiendo esas alabanzas para la gloria y honra de nuestro Dios. Te invitamos que en esta hora, en un mismo sentir, vengamos ante su trono y le digamos al Señor que nos examine. Examina mi corazón, con tu perdón, lávame del todo, en cada rincón de mi ser. Con tu amor, arrebata mi alma hacia ti. Tengo sed de ti. Y aquí encontrarás que resplandezca tu luz en mi corazón, y así te veré, y así te esperaré. Derrama hoy tu amor en mi ser, y así me transformará. Alabamos Jesús. Vamos a cantar al Rey de Reyes. Examina mi corazón, con tu perdón, lávame del todo, en cada rincón de mi ser. Con tu amor, arrebata mi alma hacia ti. Tengo sed de ti. Vamos a decirle al Señor: aquí me encontrarás, que resplandezca tu luz en mi corazón, y así te veré. Y aquí te esperaré. Derrama hoy tu amor en mi ser, y así me transformará. Y aquí me encontrarás, que resplandezca tu luz en mi corazón, y así te veré. Y así te esperaré. Derrama hoy tu amor en mi ser, y así te veré. Señor, Señor, y aquí me encontrarás, en mi
esperaré. Derrama hoy tu amor en mi ser y así me transformará. Señor, Señor, saltamos Jesús, saltamos Rey. Vamos a cantarte en esta hora. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Así es. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está
Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Dile conmigo. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yeah, yeah. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, obrando en mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mi interior, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mi interior, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú,
pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 Señor. Cantamos, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Te adoraré, Señor. No puedo dejar de agradecerte, Señor, lo que haces diariamente en mí. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Oh, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre está sobrando. Exaltamos, Rey de gloria, alabanza es tuya, adoración,
ser es tuyo. Uno. Y bueno amigos, de verdad que les tenemos grandes sorpresas y una de ellas es que les tenemos desde la ciudad de Guadalajara a la directora de Procora Music, una gran amiga a la cual estimamos demasiado. Ella se llama Zoe Zuno Golden. Bueno, la verdad es que sé que te vamos a tener un gran tiempo de administración con ella, así que vámonos por allá. Así es chicos, pero antes de irnos les recuerdo compartan esas predicaciones con el hashtag Habitación Reme y bueno, que sea de mucha bendición para todos que puedan compartir. Adelante. Allá vamos. Hola amigos, les mando un fuerte saludo desde Guadalajara, Jalisco. Estoy muy emocionada por estar ahorita teniendo un tiempo para compartir con ustedes y de verdad es un honor y creo que vamos a tener un excelente tiempo. Vamos a estar hablando acerca de la vida y de la muerte, que tenemos estas dos opciones, una decisión que debemos de tomar si vamos a elegir la vida y la muerte en este tiempo que estamos aquí, en este planeta Tierra. Pero antes de comenzar, antes de avanzar con el estudio, quiero decirles que todo el equipo de Procora les manda un fuerte saludo. Estamos orando por ustedes, estamos pidiéndole a Dios que nos dé de esa paz, de esa fortaleza en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados que nuestro mundo está pasando, que nuestra tierra, el ser humano, estamos viviendo estos tiempos de aflicción, de incertidumbre. No sabemos en ciencia cierta qué es lo que va a suceder, pero algo que tenemos que tener bien definido es que Dios está en control de todas las cosas y Dios tendrá cuidado de ti y de todos nosotros. Creo que en este punto de mi vida he entendido que todas las cosas nos ayudan para bien, todas las cosas nos ayudan a crecer y todas las cosas me van a permitir decidir si voy a irme hacia la vida o me voy a ir hacia la muerte. Y bueno, quiero comenzar a compartirles acerca de este tema. Me gustaría que me acompañaras a Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice así: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En este verso hay un mandato y hay un deseo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Delante de los cielos, delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de toda la corte celeste, ellos están siendo testigos de lo que vamos a decidir tú y yo todos los días de nuestras vidas. Pero Dios está hablando que delante de nosotros Él prefiere que elijamos la vida para que nos vaya bien, para que podamos prosperar, para que todo lo que hagamos pueda tener fruto. Entonces, hay algo que tenemos que entender bien, no precisamente porque tenemos problemas o tenemos situaciones difíciles, significa que no nos está yendo bien. De hecho, los problemas son esas circunstancias que me van a ayudar a decidir, a tomar esas decisiones para que me vayan bien.
En el transcurso de mi vida he entendido que todos esos problemas por los cuales yo he estado pasando me han estado formando, me han estado enseñando a tomar decisiones que vaya conforme al plan de Dios. De hecho, recuerdo cuando estaba en la universidad en la ciudad de Monterrey, tenía 18 años y estuve ya como por un semestre, estaba estudiando lo que era licenciatura en danza contemporánea, pero después me fui a teatro. Entonces era un ambiente sumamente pesado y creo que de todos mis compañeros y yo podía entender que ellos estaban en un mundo totalmente distinto. Yo venía de una casa, nací en cuna cristiana, venía de una casa pastoral y de hecho parte de mi personalidad, o más bien mi personalidad, soy muy sociable, me gusta tener amigos, me gusta cotorrear, pero cuando es cuestión de trabajo soy una persona muy seria, muy responsable. Entonces, cuando yo estoy allá en Monterrey viviendo sola, por primera vez siendo, se podría decir como que independiente, el ver todo este ambiente empezó a traer una convicción en mí, creyendo que si yo me quedaba en ese lugar, yo me iba a perder. Y cuando te hablo de perder, no tanto es porque las cosas que yo veía que ellos hacían eran malas. En el conocimiento para esas personas estaban bien, pero para mi conocimiento era algo que no me iba a traer vida, que iba yo a tomar malas decisiones y por consecuencia iba a traer resultados fatales. Entonces yo, conociendo mi personalidad, yo recuerdo que hablé con mi papá y le dije, ¿sabes qué, papá? Necesito regresarme así, de la voz de ya, porque si yo me quedo en este lugar, creo que me voy a perder. Y recuerdo que mi papá me dijo, estás loca, ¿cómo crees? Es muy buena universidad, quédate, es bien difícil entrar a esa universidad, más cuando vienes de una preparatoria y de otro estado. Entonces le dije, papá, necesito regresarme. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos estado en una situación cuando tú tienes una convicción de que tienes que hacer algo, pero muchas de las veces la familia, la iglesia, el liderazgo, el pastorado, influyen en nuestras decisiones cuando la convicción está dentro de nosotros? En este caso, mi padre, imagínate, es mi propio padre diciéndome, quédate. Y yo, dentro de mí, yo tenía la convicción, si yo me quedo, yo me voy a perder. Entonces, de esa decisión, son de las que te quiero hablar el día de hoy. Porque muchas veces confundimos lo que es muerte por los conceptos que tenemos, por lo que se nos ha enseñado. Entonces, para unos, pues, una cosa está bien, pero para otros está mal. Y nunca vamos a terminar y vamos a tener debates tras debate, qué está bien y qué está mal. Pero yo creo que en este verso de Deuteronomio capítulo 30, verso 19, está bien claro de lo que Dios quiere que elijamos, es la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es la convicción de lo que yo creo, de ese ser invisible, de ese Dios poderoso que yo lo siento en mi vida. Y esa es la convicción que todos y cada uno de nosotros debemos de sentir. Entonces, bueno, regresando a la historia de Monterrey, me regresé y le dije a mi papá, me voy a ir a Guadalajara. Entonces, en Guadalajara estuve estudiando 3 años, pero de esos 3 años yo iba a la universidad, terminaba mis clases y en ese entonces yo vivía en una casa de asistencia y me quedaba en esa casa y no salía por el resto del día, porque yo sabía que si yo me quedaba con mis amigos o con los compañeros de clases, creo que iba a tomar malas decisiones. Ahora, es algo importante que tenemos que tener en claro. No tiene nada de malo tener compañeros o salir con ellos, pero yo lo veía como una línea delgada
que si yo no tenía cuidado iba a perder el propósito, que ni siquiera en ese entonces no lo entendía. ¿Cuál era mi propósito en esta tierra? Estaba muy chava. En esa edad uno en realidad no tiene bien definido lo que queremos en la vida. Entonces yo quise cuidarme. Yo quise poner un escudo y decir, no voy a pasarme de ese límite porque lo voy a perder. Estaba tratando de definir mi vida, a dónde quería ir. Entonces estuve aquí en Guadalajara 3 años y cada fin de semana me iba a Zamora a estar con mi equipo, que en ese entonces tenía otro nombre que ahora es Prócora. Y creo que eso fue lo que me mantuvo viva. Y ahora volteo a ver el pasado, digo, si yo no hubiera tomado la decisión de cuidarme, si yo no hubiera tomado la decisión de tener esos sacrificios, de hacer esos sacrificios, de no andar cotorreando en ese tiempo, quiero decirte que no estuviera aquí sentada platicando contigo. Quiero decirte que Prócora no existiría. Quiero decirte que no tendría la vida que tengo hoy. Entonces, en el verso 19 dice, escoge pues la vida. Escoger es una decisión muy personal. Dios no puede elegir la vida por ti. Dios no puede elegir el estilo de vida para ti. Dios es tan caballeroso que Él nos da esa libertad de que nosotros podamos decidir qué es lo que queremos en esta vida. Entonces, la muerte, ¿qué es en realidad la muerte? No tanto es la muerte es algo físico, sino es la separación de Dios y yo. El no tener esa convicción de que realmente Dios existe. Muchas personas se me acercan y me dicen, sí creo en Dios, pero... Y ya cuando me dicen, pero, no, es que hay duda. Yo creo que toda aquella persona que realmente cree que Dios existe y que está en todo lugar, nuestras acciones serían totalmente distintas. En ese tiempo llevo unos meses que, ya casi un año, que mi vida ha dado un cambio muy radical. He pasado por situaciones muy difíciles y creo que agradezco tanto a Dios por estas situaciones difíciles porque yo he determinado y yo he decidido continuar, no importa lo que pasa o lo que pase. Y creo que estas situaciones difíciles son las que empiezan a romperme la cabeza y ver qué es lo que me está estorbando. Y tengo una anécdota más que contarte. Yo creo que hace 4 años, mi maestra, la maestra Newland, que era la directora de la Facultad de Danza de Jackson, Mississippi, donde estuve estudiando después de que estuve estudiando en Guadalajara. Cuando ella fue por primera vez a Zamora, hay una catedral en Zamora y la llevé para que viera la arquitectura, conociera algo de nuestra cultura. Y recuerdo que ella me dijo, ven, vamos adentro, quiero conocer por dentro. En ese momento me sentí incómoda porque dije, tengo que entrar a una iglesia católica cuando toda mi vida me han dicho, o más bien he escuchado y me han enseñado que está mal. Entonces, cuando entro con ella estaba admirando toda la belleza arquitectónica y de hecho yo también me admiré. Yo estaba diciendo, wow, las personas que hicieron esto, la verdad se la rifaron. Y bueno, y en ese momento me dice la maestra, oye Zoe, ¿has bailado en este momento? ¿Has bailado en este lugar? Cuando me hace esa pregunta, que si yo había bailado en ese lugar, he de cuenta que me aventaron como un balde de agua fría. Ella es cristiana, de hecho su esposo es pastor, y cuando me dice eso, yo digo, no. Y me responde de esta manera, ¿por qué no? Dios está en todo lugar. Dice, tu religiosidad limita que Dios se pueda manifestar 100% en tu vida y que puedas alcanzar a muchos. Y cuando me dijo eso, me di cuenta que yo estaba siendo una persona religiosa.
y no porque me había estado cuidando en mi adolescencia de no contaminarme, como lo decimos comúnmente. De nada me había servido cuidarme cuando tenía 18 años, cuando hace 4 años atrás estaba teniendo una mente religiosa. Y esa mentalidad religiosa, ¿cuántas veces no me llevó a tomar la muerte en vez de la vida? Porque muchas veces creemos que lo que nos rodea y lo que vemos mal, eso es lo que me va a causar muerte. Y cuando la muerte en realidad muchas de las veces está en nosotros. Nuestro Señor Jesús tuvo compasión por las prostitutas. Nuestro Señor Jesús con los borrachos. Nuestro Señor Jesús estaba con los ladrones. De hecho, en su propio equipo había un ladrón y que realmente no había experimentado el arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús estaba con aquella gente que dudaba constantemente. Dudaba en continuar con Él o regresar a su antigua vida. Y nada de esas circunstancias hicieron que nuestro Señor Jesús cambiara su convicción en obediencia a su Padre. Yo creo que eso es una decisión de la vida, porque la vida es que todo lo que Dios planeó para que tú hicieras en este lugar se cumpla. Eso es la vida, que todo nuestro caminar sea conforme a lo que está escrito en los cielos. 3 principios muy básicos tenemos que tener todos nosotros para poder entender todo esto, este concepto de lo que Dios quiere de nosotros, porque muchas veces nos confundimos. Creemos que tenemos que dejar de trabajar, creemos que tenemos que dejar de ir a las escuelas, creemos que tengo que hacer muchos sacrificios para poder cumplir el plan de Dios, y Dios no nos está pidiendo eso. Entonces déjame decirte que hay 3 principios muy básicos y vitales que todos tenemos que entender. Uno es el propósito, entender qué es el propósito. Propósito es qué es lo que haré para cumplir el plan divino de Dios aquí en esta tierra. ¿Qué es lo que voy a hacer? 2, la misión. La misión es qué es lo que voy a llegar a hacer para poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Cuando te hablo qué es lo que voy a llegar a hacer, estoy hablando de yo como persona, qué voy a llegar a hacer. Por ejemplo, cuando somos niños nos preguntan mucho, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y un niño dice, ay, quiero ser arquitecto, quiero ser doctor, quiero ser bailarín, quiero ser músico, etc. Hay una misión que tenemos de niños. Cuando sea grande, mi misión es ser doctor. Mi misión es ser arquitecto. Mi misión es ser diseñador. Entonces, entendemos qué es el propósito, qué es lo que haré para cumplir el plan divino de Dios en esta tierra. 2, tengo que tener una misión. Tengo que llegar a ser alguien en la vida. Y 3, es la visión. La visión es cómo quiero ver a los que me rodean llegar a ser. ¿Cómo quiero verte? Por ejemplo, algún día me gustaría verte a ti, que poder cumplir todos tus sueños que Dios tiene preparados para ti, que las herramientas que Dios te ha dado, que las herramientas, los dones, las capacidades, las habilidades con las cuales Dios te envió a esta tierra, que tú las puedas cumplir a la máxima expresión y que puedas dar un 100%. Poder llegarte a ver 100% seguro, 100% bien determinante en lo que quieres en la vida, 100% tu mirada en lo eterno tu mirada en lo eterno y no en esta tierra. Porque cuando tenemos nuestra mirada en esta tierra, por ejemplo, esta situación de lo que estamos viviendo, hay personas que se ponen tristes porque no saben qué es lo que va a suceder con su trabajo. Por ejemplo, todos aquellos que estamos en el medio del espectáculo, de la música, del arte, esto viene a afectarnos de una manera bien tremenda porque necesitamos de la gente para poder ejercer nuestro trabajo. Entonces, tengo muchos amigos que se dedican a tocar con grandes artistas y están parados, o sea, no están haciendo, no hay shows, no hay giras,
entonces, ¿qué haces? Entonces empieza a entrar esa incertidumbre y creo que cuando a lo mejor estoy dando ese ejemplo, pero a lo mejor tú estás viviendo una situación totalmente distinta, pero creo que cuando tenemos nuestra confianza y nuestra ancla en esta tierra completamente, cualquier circunstancia, cualquier leve tribulación que este mundo pueda pasar, nos va a desestabilizar emocionalmente de una forma inimaginable. Y cuando una persona está desestabilizada emocionalmente, quiere decir que no va a poder cumplir el perfecto plan de Dios. Y eso es lo que quiero que entiendas, que el propósito, todos nosotros tenemos un propósito que cumplir. Y ese propósito para cumplir el plan divino de Dios no se puede cumplir si no determinamos que yo quiero vida todos los días para mí. ¿Qué es la vida? La vida es cumplir. Dios, cómo me quiere ver en esta tierra. Dios me quiere ver como guerrera. Dios me quiere ver como vencedora. Dios me quiere ver feliz, no importando mi situación, por más devastadora que sea la situación y por más que no vea soluciones a los problemas, Dios me quiere ver con mi semblante arriba. Dios me quiere ver con un ánimo 100%, sea buena o mala mi situación, que a pesar de que sea mala mi situación, mi ánimo sea mejor que cuando mi situación era buena. Dios quiere verme como un carácter totalmente formado en Él. Muchas veces me pregunto, ¿cuántas veces mi Señor Jesús no pasó situaciones tan difíciles cuando Él vivía en esta tierra, pero sus decisiones fueron tan buenas porque Él decidía la vida? Imagínate Moisés con ese paquetón que le estaban dando de ir a liberar a un pueblo del imperio más grande de esta tierra, del imperio egipcio. Y estaba tratando él de decidir, al inicio tenía dudas, decir, no puedo, no soy capaz de hacerlo. Pero Dios estaba empujándolo para que eligiera la decisión de la vida. Y esa decisión que tomó por elegir la vida, vino a liberar un pueblo y por eso tú y yo estamos aquí. Imagínate si no hubiera decidido hacerlo. Imagínate Noé cuando se le da la indicación de que va a venir algo que jamás en la tierra se había visto. Él, me imagino que él estaba cuestionando si iba a pasar o no iba a pasar, pero él determina tomar la decisión de la vida. Y gracias a él, de que tomó la decisión de la vida, estamos tú y yo aquí. Imagínate nuestro Señor Jesús, cuando Él estuvo viviendo en esta tierra, constantemente sus decisiones eran determinar y decidir por la vida. Y por eso tú y yo estamos aquí, tenemos la esperanza, tenemos la misericordia. Y todos los días tenemos una nueva oportunidad para decidir. Cada mañana que tú abres los ojos, tú tienes una oportunidad para decidir. ¿Voy a elegir este día la vida o voy a elegir la muerte? Fíjate que en el verso 9 del capítulo 30 de Deuteronomio dice así: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. El Señor quiere bendecirnos y quiere prosperarnos en toda obra de nuestras manos. Tú tienes dones, tú tienes capacidades, y de esos dones que Dios te dio es la vocación, es la pasión por lo que tú sientes. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta el arte, todo el arte. No hablo nada más de la danza, estoy hablando de las 7 bellas artes. Soy una persona muy apasionada a eso. Me encanta, lo he identificado como mi vocación, lo he identificado como mi verdadera pasión. Entonces, todo lo de las bellas artes, yo tengo que utilizarlo para cumplir el propósito de Dios en esta tierra y llegar a ver todos los que me rodean, llegar a ver los que cumplan también con ese propósito y sobre todo que no permitan que nadie les destruya esa pasión. Entonces, creo que todas las herramientas que Dios nos da en nuestras manos es para hacerlas abundar. Es para poder tener gratitud y tener gozo y sobre todo sentirnos plenos en Él. Quiero animarte que todos los días de tu vida tú puedas elegir la vida. No importa qué tan difícil sea tu situación. Yo no tengo una vida perfecta. Yo tengo un montón de broncas
pero he aprendido que esas broncas me van a ayudar a ser mejor. Y creo que me estoy apasionando por los problemas. Quiero que vengan problemas porque creo que puedo sacar mi mejor yo. Y yo lo determino así. Tal vez es difícil que tú lo determines. Tal vez tú dices, no, es que tú no conoces mi situación. Creo que si un día tú me das la oportunidad, nos podemos sentar y platicar de todos los problemas que yo tengo. Creo que ni te imaginas, porque no los aparento. ¿Y por qué no los aparento? Porque estoy disfrutando de esas enseñanzas, que cada problema que tengo, Dios lo está utilizando para hacerme una mejor persona. Dios nos quiere que todos los días podamos ser mejores personas, porque no hay nada más gratificante para Dios que sus hijos sean y se parezcan a Él. Entonces, yo te quiero animar y que todos los días tú elijas la vida. Te mando un fuerte abrazo y te pido a Dios por ti, que te dé la fortaleza, la paz, y les mando muchas bendiciones. Dios les bendiga. Uno. No me puede negar que estuvo un tiempo de verdad, que Dios me instante bien lindo. Y bueno, pues ahora amigos tenemos un gran tiempo también con el pastor Jorge Vitar de Amistad Vida de la ciudad de Fortín de las Flores. Qué bonito Fortín. ¿O no, hija? Así es, Fortín, solo ello. Pero antes de continuar con esta predicación, tenemos un saludo importante de una pastora de la REME, la pastora Verónica, de la iglesia Odres Nuevos de la ciudad de Orizaba. Así que los dejamos con el saludo para que continúen con la predicación, chicos. Nos vamos con ella. ¿Qué tal, chicos de Reme? Reciban un fuerte abrazo de la familia Odres. Esperamos que ustedes, como nosotros, estén disfrutando de este gran tiempo en el Congreso Reme. Deja que el Espíritu Santo llene tu habitación. Y no olvides que tenemos una cita en septiembre 2020 en el Congreso Regeneración. Nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a toda el Congreso de En Tu Habitación, y quiero mandar saludos a toda la REME Juvenil, la Red de Alianza de Jóvenes del Valle de Orizaba, y bueno, les mando saludos. Pues no hemos podido llevar a cabo este tiempo juntos presencialmente, pero bueno, gracias a Dios que podemos estar unidos por este medio, y yo creo que Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Así es que muchas gracias por la invitación, y para mí es un honor dirigirme con tantos jóvenes y otros que tal vez no son tan jóvenes, pero que están conectados en este momento a las redes. Yo sé que Dios va a hablarnos el día de hoy, y me encanta el título que han puesto a este evento, En Tu Habitación, en la habitación de Dios. Porque creo que es algo de lo que Dios está hablando en este tiempo. El Espíritu Santo está hablando a su iglesia, y de hecho yo he titulado este mensaje Defiende tu posición. O sea, defiende tu posición. Y bueno, yo creo que hoy más que nunca Dios nos ha llamado a ser diferentes al mundo, a destacar, a sobresalir.
a tomar y defender nuestra posición como hijos de Dios y a destacar y sobresalir, pero en lo bueno, no en lo malo, ¿verdad? Porque muchos destacan y sobresalen, pero no precisamente en lo bueno, sino en lo malo. Y Dios quiere que aprendamos a tomar y defender nuestra posición como hijos de Dios, nuestra identidad como pueblo de Dios, y mantenernos firmes en lo que es correcto. Vivimos actualmente en una generación que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y hoy aprenderemos a cómo poder mantener y defender nuestra posición en la forma correcta, en el tiempo adecuado y por la razón o los motivos correctos. Y quiero repetir esto porque esto es clave para este mensaje. Hoy vamos a aprender a cómo podemos mantener y defender nuestra posición como hijos de Dios en la forma correcta, en el tiempo adecuado y por la motivación o la razón correcta. Y esto tiene el poder de influenciar, de impactar nuestra vida significativamente, no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestra sociedad. Yo creo en la iglesia es la esperanza del mundo, la iglesia es el testimonio de Dios en el mundo y por eso es tan importante que mantengamos nuestra posición, sobre todo en estos tiempos tan cruciales en los cuales estamos viviendo. Yo voy a basar esta enseñanza en el libro de Daniel, capítulo 1, una historia tal vez muy conocida, muy leída, tal vez muy predicada, pero yo quiero que podamos abrir nuestros corazones y podamos aprender algunas cosas. Hoy vamos a hablar de Daniel, capítulo 1, y vamos a leer pues gran parte del capítulo 1 de Daniel. Así es que si usted no lee la Biblia, si tú no lees la Biblia en tu casa, bueno, la vas a leer ahorita, cuando menos gran parte de este capítulo. Y conforme vamos avanzando en este capítulo 1 de Daniel, vamos a estar aprendiendo y vamos a estar viendo algunas cosas que yo sé que van a quedar marcadas en nuestro corazón y pueden hacer una gran diferencia. Y quiero leer desde el primer verso 1 del capítulo 1 del libro de Daniel. Dice: en el año tercero del reinado del rey de Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Todos conocemos esta historia de Nabucodonosor y dice que sitió, rodeó la ciudad. Esto era más que una cuarentena, ¿verdad? Cuando los enemigos venían contra una ciudad, rodeaban la ciudad, cerraban los suministros de agua, de alimentos y todo, y no podían hacer nada y daban tiempo a que se debilitaran, ¿verdad? Y dice verso 2, muy tremendo, el verso 2 dice que el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Hago una pausa aquí, dice que Dios permitió que Nabucodonosor ganara esta batalla y que Joacim, el rey de Judá, ahí en Jerusalén, cayó en manos de Nabucodonosor. Dice, junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. A mí me sorprende mucho cómo inicia este verso 2, porque dice que Dios permitió. Y déjame decirte algo, que no sucede nada en el mundo si Dios no lo permite de alguna manera. Y Nabucodonosor obviamente no temía a Dios, ni conocía a Dios, ni mucho menos, pero Dios tenía un propósito y los propósitos de Dios siempre son más grandes que nuestros planes, y a veces nuestros planes son interrumpidos. A veces pensamos que como pueblo de Dios nunca nada malo nos va a suceder. Pero aquí vemos muy claramente la soberanía de Dios y vemos que Dios permitió, es muy claro, Dios permitió a Nabucodonosor entrar a la ciudad, destruir el templo, llevarse cautivos a mucha gente. Y no solamente eso, se llevaron los utensilios del templo y los llevaron a los templos de los dioses, obviamente falsos dioses paganos de Babilonia. ¿Sí? Nabucodonosor no solamente destruyó Jerusalén, capital de Judá,
sino destruyó el templo y se llevó los utensilios del templo, queriendo acabar con todo símbolo de adoración al único Dios verdadero, a Yahvé, a Jehová, al Señor de los ejércitos. Se llevó los utensilios del templo queriendo desterrar la adoración al único Dios verdadero. Y esto es algo muy importante, porque Nabucodonosor quería destruir, desterrar la adoración a Dios, el temor a Dios, al único Dios verdadero. Y bueno, Nabucodonosor no solamente destruyó el pasado y presente del pueblo de Dios, él quería también destruir su futuro. Nosotros sabemos cómo Jesús dijo que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y él no solamente quería acabar con el pasado, destruyó la ciudad, destruyó el templo, no solamente quería acabar con el presente, sino quería acabar con el futuro del pueblo de Dios. Y por eso dice el verso 3, y vamos a seguir nuestra lectura de este capítulo 1 de Daniel, dice: además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza, o sea, a la crema innata, ¿no? Dice, a lo mejorcito de los cautivos, ¿no? De los que sobrevivieron. Y dice verso 4, debían ser jóvenes apuestos, o sea, guapos, ¿verdad? Seguramente como todos los jóvenes ahí de la Reme, ahí de Orizaba, ¿verdad? Y dice que debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Este fue un plan muy estratégico, muy intencional de Nabucodonosor. El plan era tomar a estos jóvenes que eran lo mejor que tenían, y ya habían destruido su pasado, ya habían destruido su presente. Ahora estaban cautivos, estaban en un lugar lejos de casa, un lugar idólatra, y ahora estos jóvenes iban a ser adoctrinados en otras creencias, en otras formas de vida. Dice que se les iba a enseñar la lengua y la literatura de los babilonios. Y dice verso 5, el rey también, Nabucodonosor, les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real, o sea, de su propia comida, y su preparación habría de durar 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey, al servicio de Nabucodonosor, no al servicio de Dios, sino al servicio de dioses paganos. Nabucodonosor era como un dios, o sea, y bueno, recapitulando, vemos cómo Dios permitió que llegara Nabucodonosor, tomara Jerusalén, cayera el rey Joacim, destruyera el templo, se llevaran los utensilios, querían desterrar toda adoración al Dios verdadero, tomaron los jóvenes y los adoctrinaron por 3 años en la literatura, en la lengua, en sus tradiciones. Querían que olvidaran lo que ellos habían aprendido, tal vez de sus padres, de adorar al único Dios verdadero, que olvidaran los mandamientos que Dios les había dado, que olvidaran la ley de Dios. Esto fue un plan muy intencional y estratégico para adoctrinar a esos jóvenes en la cultura babilónica. En otras palabras, el rey quería que ellos pensaran como pensaran los babilonios, se comportaran como los babilonios y creyeran lo que los babilonios creían. O sea, era una cuestión de adoctrinamiento por 3 años. Me suena como hasta una universidad. De hecho, he visto muchos jóvenes muy creyentes y que aman mucho a Dios con todo su corazón,
y luego que entran a la universidad, no sé, algo pasa por ahí. Y entiendo porque es el sistema del mundo que quiere a veces adoctrinarnos a que pensemos como el mundo piensa y que creamos lo que el mundo piensa y que a lo bueno llamemos malo y a lo malo llamemos bueno. Y bueno, eso era el plan de Nabucodonosor, y esto refleja gran parte de la estrategia de nuestro enemigo espiritual. Tenemos un enemigo espiritual, es el enemigo de nuestras almas, y no podemos ser evasivos en esto. Tenemos un enemigo. Es el diablo, es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas, que quiere que los seguidores de Cristo piensen, crean y se comporten como Él quisiera que nos comportáramos o creyéramos. Y a veces esto es muy sutil, y esto a veces es muy poco a poquito, o sea, no es, pero de alguna manera es cambiar nuestra manera de pensar. Porque si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, nuestras prioridades, lo que adoramos verdaderamente. De hecho, creo que Satanás, jóvenes, quiere que todos en el planeta ignoren las enseñanzas del único Dios verdadero y se sometan y se entregan al sistema de este mundo. Y hoy lo estamos viendo en este tiempo, en esta temporada, lo estamos viendo cada vez más claramente. Yo quiero decirte que lo único que le estorba al diablo, dice que el mundo entero está bajo Satanás, bajo el diablo, y lo único que le estorba es la iglesia. Es la iglesia verdadera, los cristianos verdaderos. Y quiere que también de alguna manera nos sometemos y nos entreguemos al sistema de este mundo. Por eso Pablo en Romanos nos exhorta a no dejar que el mundo nos comprima en su molde, a no permitirlo. Y creo que vivimos bajo un ataque espiritual total contra la gente hoy en día. Satanás engaña y trata de atraer a la gente lejos de Dios, tratando de que se decepcionen de Dios de alguna manera para que vivan de acuerdo a los estándares del mundo. Y le puede llamar a veces tolerancia, le puede llamar a veces respeto, le puede llamar de muchas maneras, pero muchas veces es un lento adoctrinamiento que podemos ver en todos los medios de comunicación, en Hollywood, en todos el sistema de este mundo que quiere adoctrinarnos a su manera. Es por eso que creo con todo mi corazón que un cristiano cultural, como le llamo, o un cristiano nominal, un joven, una señorita que solamente es cristiano de nombre, pueda tener éxito espiritual. Alguien que solamente asiste a la iglesia una vez a la semana y se reúne y no sé cuánto tiempo, la iglesia donde tú vayas, cuánto tiempo dura la reunión. Yo sé que ahorita no estamos reuniéndonos tal vez en nuestras iglesias, pero no sé cuánto dure la reunión de tu iglesia, si 2 horas o 1 hora y media o bueno, hay iglesias que duran sus cultos hasta 5 horas, ¿verdad? Pero yo no creo que alguien que asista solamente los domingos a una iglesia, aunque lo haga con todo su corazón, no creo que pueda vivir en victoria si solamente depende de una reunión en su iglesia. No creo que pueda vivir en victoria sobre las tentaciones de este mundo, las tentaciones del diablo, una vida agradable a Dios. Es como pensar que si voy un día o 1 hora cada semana al gimnasio, eso va a ser suficiente para estar en forma. No es cierto, ¿verdad? Es como creer esos infomerciales, ¿verdad? Que hay muchos en la televisión que te venden aparatos de ejercicio y que dicen, si tú haces esto 10 minutos al día y no importa lo que comas y no importa lo que hagas, tú vas a terminar como Mr. Universo, ¿verdad? No es cierto, es imposible. Tienes que hacer la presencia de Dios. Jóvenes, señoritas, tienen que hacer la presencia de Dios una prioridad en sus vidas. No, eso es algo bueno de este tiempo que no podemos reunirnos, porque tenemos que hacer una prioridad.
no de un domingo, no de una reunión tal vez entre semana, sino la presencia de Dios, entrar en la habitación de Dios, vivir en la presencia de Dios todos los días. Alimentarnos todos los días con la palabra de Dios, no dejar de congregarnos, estar involucrados, sirviendo, aprendiendo siempre a caminar por fe, no por vista. Y para eso, jóvenes, tenemos que ser muy intencionales. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque el diablo es muy intencional y es muy estratégico. Y no podemos nosotros ser como ingenuos, pensando que no, yo nunca me voy a alejar de Dios, a mí nunca me va a pasar. De hecho, hay muchos que están escuchando tal vez este mensaje y se han alejado de Dios, y Dios te está llamando en este momento: hey, ven de nuevo, regresa a Cristo, reconcíliate con Dios de nuevo. Algunos dijeron: nunca me voy a olvidar de Dios, siempre voy a amar a Dios toda mi vida, y han ido a eventos y les han impuesto las manos, han sido llenos del Espíritu Santo, y después su cristianismo se ha vuelto histórico. O sea, a veces nos ponemos a pensar en personas y decimos: ¿te acuerdas de fulanito? ¿Te acuerdas de esta persona? Que cuánto amaba a Dios, cuán apasionado era, pero ya no está, porque tal vez fue ingenuo en cuanto a las acechanzas del diablo, y no fue intencional en alimentarse, en mantenerse fuerte espiritualmente, en defender su posición como hijos de Dios. Dice que quiero leer, antes de seguir hablando de Daniel, unas palabras del apóstol Pablo. Efesios capítulo 6, verso 11 al 13. Voy a leer. Dice Efesios 6, el apóstol Pablo dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. O sea, está diciendo: no ignores, el diablo tiene una estrategia en tu contra, y la estrategia es alejarte de Dios. O sea, eso es lo que más la estrategia no es tal vez que pierdas tu trabajo, o no puedas seguir en la escuela, o cortes con tu novio, lo que él quiere es que te alejes de Dios, que dejes de adorar al único y Dios verdadero. Y dice, vuelvo a leer verso 11: pónganse toda la armadura de Dios para poderse mantener firmes contra todas las estrategias del diablo. Verso 12: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Verso 13: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes, defiendan su posición, dice. Wow, qué palabras de Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, un general de Dios. Él sabía lo que estaba hablando a este grupo de creyentes ahí en Éfeso. Dice: defiendan su posición. Hay una estrategia del diablo que quiere tumbarles, que quiere robar su fe. No puede quitárselas, pero puede hacer que a través de las circunstancias tú abandones tu relación con Dios. Tú dejes de entrar a esa habitación, como ese es el título de este evento, que tú dejes de buscar a Dios. Y esto es poco a poquito, y decimos: bueno, no pasa nada, Dios me sigue amando, y nos vamos enfriando. Dios nos llama a ser santos, y santos significa apartados para Dios. Dios nos llama a ser diferentes. Jóvenes, no temas ser diferentes. Dios nos llama a no mezclarnos. Dios nos llama a tomar una posición en las cosas que importan. ¿Sí? Esto quiero repetirlo. Dios nos llama a tomar y defender una posición en las cosas que importan, porque muchos cristianos se ponen a discutir sobre cosas, a veces tal vez con ciertas cosas teológicas o cosas bíblicas, y que realmente no son importantes. Pero Dios nos llama a tomar una posición y a defender nuestra posición en las cosas que importan.
Vamos a seguir con la historia de Daniel. Vuelvo a Daniel capítulo 1, verso 6. Dice, entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Estos 4 jóvenes que tenían todas las características, eran apuestos, sin defecto, muy preparados, un IQ bastante elevado. Dice verso 7, fíjese, a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. O sea, les cambió el nombre. ¿Por qué? Lo primero que hicieron con estos jóvenes fue cambiarles el nombre. La intención era despojarlos de su identidad, porque sus nombres, si tú estudias el significado de lo que es Daniel, lo que es Ananías, lo que es Misael, lo que es Azarías, están asociados a la adoración al único Dios verdadero, al creador de todas las cosas, al Dios eterno. Entonces les cambió el nombre que estaban relacionados a los dioses falsos, a los dioses paganos que adoraba Babilonia. Entonces lo primero es tratar de robar su identidad. Y dice verso 8, este verso tan conocido por muchos, pero a veces un poco mal entendido. Dice en el verso Daniel 1:8, dice, pero Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Yo quiero aquí entrar a lo central de este mensaje. Daniel no defendió su nombre, le cambiaron el nombre. No dijo, mi nombre no es importante. O sea, claro que había un plan estratégico de los babilonios, pero no le importó. Pero dice que defendió el nombre de su Dios. No importara cómo le llamaran, pero no iba a permitir ser contaminado. ¿Por qué? Porque la comida del rey estaba dedicada a dioses paganos. Y Daniel tomó y defendió su posición en lo que importaba, en la manera correcta. Daniel propuso por adelantado. Daniel se propuso anticipadamente a no contaminarse. No se esperó a que le sirvieran ahí, tal vez no sé qué comía el rey, pues tal vez era comida buena, tal vez era un ribeye, ¿verdad? Un corte de filete o no sé qué era lo que había ahí en la comida, pero no esperó a que estuviera el plato de comida ahí, la tentación, para entonces decidir y tal vez inventar 1000 argumentos para decir, bueno, Dios, tú me entiendes y tú sabes que no lo hago de corazón pero pues no puedo hacer nada, tengo que comerme esta comida y yo sé que tú me entiendes y yo sé que tú me entiendes. Y muchos justifican así su pecado, se contaminan con el mundo, con el pecado del mundo, y siempre se justifican diciendo, Dios me entiende. Pero yo quiero decirte el día de hoy, joven, que Dios no te entiende. Lo único que entiende es tu falta de temor a Dios. No hay que contaminarnos, no hay que permitir ser contaminados por el mundo. Dice Daniel, el éxito de Daniel fue que propuso por adelantado. No se acercó al pecado, no se acercó a la tentación para entonces tomar una decisión. Él se anticipó y él dijo por adelantado, propuso en su corazón no contaminarse, y por eso tuvo éxito. Así debes proponerte en tu corazón por adelantado, joven, señorita, a vivir en santidad, a ser amable, a no acercarte a la tentación, a congregarte, a ser fiel en la iglesia donde Dios te ha plantado, a diezmar, a darle el 10% de tus ingresos a Dios, a ofrendar, a servir, a que Dios verdaderamente sea la prioridad de nuestra vida, a no contaminar nuestros ojos. Porque si nunca nos destacamos de los demás, tal vez no estamos siguiendo a Cristo. Porque seguramente si seguimos a Cristo, siempre vamos a destacarnos, siempre va a haber algo que nos distinga de los demás. Y no se trata de un día, se trata de toda nuestra manera de vivir. Continúo con la lectura, Daniel capítulo 1, verso 11.
el jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con este guardia y le dijo, fíjense, Daniel habló con este guardia y le dijo, verso 12, le dijo, por favor. ¿Cómo le dijo? Por favor. A ver, ¿cuántos ahí los que me están escuchando digan por favor? Estas palabras son poderosas, abren puertas. Dice, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Por cierto, permítame un segundo. Dice, por favor. Dice, pasado este tiempo, compara nuestros semblantes con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. ¿Por qué el guardia aceptó la propuesta? Porque Daniel y sus amigos, sus compañeros, fueron amables. No fueron odiosos. Dice verso 14, verso 15, al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Estos jóvenes, comenzando con Daniel, defendieron su posición en las cosas correctas. O sea, no se contaminaron. Ellos no defendieron su nombre. Daniel no dijo, no, a mí no me pongan de así. Mi abuelita o mi mamá me puso así. Y no defendieron su nombre, defendieron el nombre de Cristo. Y muchos parece que están más celosos por defender su nombre o hasta el de su iglesia o sus creencias que no son esenciales a otras cosas. Ellos defendieron su posición en las cosas correctas, no contaminarse en el tiempo adecuado. ¿Cuándo es el tiempo adecuado? Por adelantado y de la manera correcta. Esto es con respeto y amabilidad. No hicieron una huelga de hambre, no hicieron una marcha, no hicieron un boicot, no exigieron, hicieron un plan respetando la autoridad. Y por eso Daniel se acercó con el guardia que estaba a su cargo y le dijo, por favor, mira, tenemos un plan, mira, ¿por qué no comemos nosotros esto? No vamos a contaminarnos. No les echó un rollo, no les dijo, pues no, nosotros ni vamos a abrir nuestra boca y si nos matan, que nos maten y porque nosotros. No. Muchos cristianos se destacan en cosas incorrectas de muy mala manera. De hecho, muchos cristianos a veces son perseguidos no por su fe. Escúchame, y lo voy a decir con mucho cuidado esto, pero son perseguidos o rechazados porque son odiosos. Tienen el don espiritual de ser molestos. De hecho, algunos se creen hasta los policías de Dios, y hoy que vivimos en la era de las redes sociales, es a veces impresionante lo que me encuentro ahí, como cristianos critican a tantos ministerios, a tantos ministros, a tantas iglesias en Facebook, en las redes sociales, en Twitter, en Instagram. Son groseros, mandan a todo mundo al infierno y tienen el don espiritual de ser molestos. Y piensan que están siendo radicales y piensan que se creen policías de Dios, como si Dios necesitara policías. Dios no necesita a quien le defienda. Lo que sí necesitamos es defender nuestra posición en las cosas que son importantes, en el tiempo adecuado, o sea, por adelantado y de la manera correcta. Esto es con educación, teniendo un plan. Ellos dijeron, ponnos a prueba 10 días y si no funciona, pues entonces comemos la comida del rey. O sea, haz como tú quieras, o sea, pero funcionó porque ellos estaban honrando a Dios, pero lo hicieron en la forma correcta. Y voy a la conclusión de este mensaje. Dice, continúo leyendo ahí en el verso 18 de Daniel 1.
Dice: cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. Verso 20. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Wow, qué testimonio. Y bueno, yo te invitaría a que continuaras leyendo el libro de Daniel en tu casa, pero si tú te pones a leer con detenimiento el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, vemos que siempre hubo problemas, siempre Daniel mantuvo estos principios, siempre tenía un plan, siempre se adelantó a agradar a Dios por adelantado, siempre lo hizo de la manera correcta, siempre, aun cuando a Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: bueno, si no nos vamos a postrar delante de la estatua que levantó el rey Nabucodonosor, y si merecemos el horno, pues ni modo. O sea, y vas a encontrar que siempre fueron respetuosos y fueron amables con la autoridad, pero defendieron realmente las cosas que eran verdaderamente importantes. Dios nos ha llamado a no moldarnos al sistema de este mundo. Dios nos ha llamado a ser diferentes, a destacarnos, pero no diferentes, porque a veces diferente puede sonar a raro, y algunos no son diferentes, son raros, o sea, en su forma de actuar, y tal vez vas a ser atacado, tal vez se van a burlar, tal vez se van a criticar, pero prefiero ser recordado por tomar y defender mi posición que por mezclarme y no marcar una diferencia en el mundo. Jóvenes, estoy concluyendo, y antes de hacer una oración, quiero animarles a que tomen su posición. Como dice Pablo, defiende tu posición. No pelees por cosas que no son realmente importantes. No te defiendas tú, sino que pido que Dios nos dé el discernimiento para saber lo que es realmente importante. No permitamos que el mundo nos comprime en su molde, que nos haga pensar como el mundo piensa, a creer como el mundo cree y a vivir como el mundo quiere que vivamos. Dios nos ha llamado a ser diferentes, no raros, aunque a veces sonará raro, pero Dios nos ha llamado a ser sabios y vivir con prudencia y respetar nuestras autoridades, y Él nos va a dar gracia delante de ellas cuando sea necesario. Permítame, jóvenes, orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada joven, señorita, o cualquier persona que está escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que estas palabras, Señor, puedan quedar grabadas en su corazón, Señor, y que realmente, Señor, puedan tomar ese coraje, Señor, de asumir su posición como hijos de Dios, su identidad, y defender esa posición. En el nombre de Jesús, oro por aquellos que están apartados de ti, que los vuelvas a ti, que se vuelvan a ti de todo tu corazón, Señor, y porque tú serás siempre amplio en misericordia y amplio para perdonar, Señor, nuestras rebeliones, nuestros pecados, Señor. Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Queremos vivir de tal manera que nuestras vidas te glorifiquen a ti. Danos la audacia y sabiduría para saber cuándo tomar nuestra posición. Danos el valor de levantarnos siendo fieles siempre a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias por este tiempo. Mando saludos a todos ahí en Reme Juvenil. Que Dios los bendiga y esperamos pronto podernos ver en persona. Bendiciones.
Y de verdad, amigos, que cuando les dijimos que este congreso es de todos y para todos, es porque realmente muchas personas de la red ministerial pues estuvieron sumando a este gran proyecto, y bueno, uno de ellos es nuestro gran amigo, el pastor Esteban, mejor conocido o el nombre artístico como Teddy. Para el nombre artístico. Chicos, estuve media hora tratando de convencerlo de que se viera aquí enfrente. La verdad es que te admiro mucho, amigo. Muchas gracias por todo el apoyo que recibimos también de los chavos de tu iglesia. Gracias por recibirnos, Teddy. No, pues es un placer trabajar con ustedes. La verdad, cuando nos dijeron del proyecto, dijimos, vale, entramos, estamos ahí puestos. Y es por eso que estamos aquí con ustedes apoyándoles en todo y sabiendo que también va a ser de bendición para todos los que estén viendo esto, ¿no? Así estoy. No, pues la verdad es que bueno, seguimos con más cosas, estamos trabajando en marchas forzadas, aquí nuestro gran amigo estuvo ahí, corre con cables y bueno, bastantes cosas que de verdad estuvimos haciendo para todos ustedes, pero verdad Teddy que es con mucho amor, yo creo que es la base, ¿no? Creo que es amor a Dios, amor a la obra, amor a la gente. Y eso es lo que nos impulsa a estar trabajando. Así es, chicos, bueno, esperamos que lo sigan disfrutando. Vamos a pasar un pequeño tiempo de receso. Tenemos una hora de descanso, acuérdense, váyanse al baño. Si no se han parado de la sala, si no se han parado de la cama, despéjense un ratito, prepárense un café, un chocolatito. ¿A ti qué te gusta más? ¿Chocolatito o café? No, yo soy amante del café, definitivamente café. ¿Y si te vuelves a escoger entre café y refresco? Café. Miren, no, pues sí, definitivamente escoge café. Y Equipo bueno, café. Café. y no es por nada, ya habrá un comercial ahí por aquí, en esta iglesia hermosa, preparan un muy rico café, de verdad. Tienen que probarlo, ¿eh, amigos? Tienen que venir a la iglesia. Cuando levanten todo esto de la cuarentena. Nos venimos para acá para otro congreso, ahí pongan en los comentarios si te agrada la idea, y bueno, pues vámonos de este tiempo, pero regresamos a las 8 de la noche. Chavos, ya nos estamos yendo, pero no se lo olvide, síganos en redes sociales, Facebook, Reme Juvenil. Y también el hashtag que es Reme Juvenil, me parece. El hashtag de este congreso es... Ah, sí, es cierto, perdón. Tu Estamos en vivo, habitación estamos en vivo. Reme. Sí, esto pasa, amigos. Hashtag habitación Reme. Así es, ya les salió. Y bueno, pues nos vamos, amigos, ¿no? Y regresamos más a rato. Sí, regresamos. Saludos, chicos. Bye.